queridos hermanos. Entregamos este tiempo al Señor en oración. Padre, agradecemos el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí, Señor, para recibir su palabra, que transforme nuestros corazones, Señor, que este mensaje llegue a la vida de cada uno de mis hermanos y también en forma personal, Padre, porque todos necesitamos de sus consejos y todos necesitamos, Señor, de sus recomendaciones para nuestra vida, que podamos mantener este espíritu, Señor, un espíritu humilde, un espíritu que permita que no solamente atesoremos su palabra, sino que también la pongamos por obra y que salgamos renovados, salgamos con gozo en nuestro corazón para compartir las buenas nuevas con los que nos rodean y seguir clamándole, Señor, y rogando, Señor, por cada una de las peticiones que cada uno de nosotros tiene en lo más íntimo de su corazón. Le agradezco por este tiempo, le agradezco por nuestro pastor, por esta iglesia, por cada uno de nuestros hermanos que tienen algún ministerio a su cargo, por cada una de las familias que está aquí en esta mañana, Señor. Gracias por su misericordia y sus bendiciones que derrama cada día y que cada día son nuevas. Todo esto lo pedimos, Señor, úsenos de instrumento de su verdad y que pongamos, Señor, su palabra siempre fielmente en todo lo que digamos. Y lo pedimos y lo damos y lo agradecemos en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, también aceptamos responsabilidades en nuestra vida, en el caminar espiritual y en el caminar en nuestra vida normal. Y Dios nos capacita para poder enfrentar las aflicciones y las problemáticas de cada día. Él nos da el poder, primero para transformar nuestro corazón y después para poder compartir su palabra a quienes nos rodean, ya sea en nuestro lugar donde estamos, en nuestro país o fuera de nuestro país también, porque eso tiene que ver con la gran comisión. El poder que el Señor nos da primero es el poder de llegar a ser sus hijos. Y lo dice claramente la Escritura en Juan 1:12. Mas a todos los que lo recibieron y creen en su nombre, ¿qué les dio el Señor? La potestad, el poder de ser hijos de Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios, pero no son sus hijos, porque no lo han recibido en el corazón. El primer paso para recibir uno de los grandes beneficios que el Señor nos da en nuestra vida es recibirlo y creer en su nombre. Y quiero que tengamos esta palabra bien clara en nuestro corazón en el nombre del Señor. El nombre sobre todo nombre, que todavía nos dará más autoridad y más poder en el caminar con nuestro Señor. Y fíjense que también en el tiempo del libro de los Hechos, cuando los apóstoles estaban reunidos, los discípulos, ellos recibieron el Espíritu Santo, como dice el libro de Hechos capítulo 1, versículo 8, pero el poder de recibir el Espíritu Santo es para poder testificar de Cristo. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y fíjense que todas estas cosas que el Señor delega es para nosotros también. Y termina uno leyendo la Gran Comisión. Les invito a buscar en el libro de Mateo, capítulo 28, donde la Gran Comisión que el Señor establece y que se la comenta a sus discípulos es también para cada uno de nosotros. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte. Mateo 28, capítulo 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, me es dada en el cielo
y en la tierra. Por tanto, fíjense hermanos, nos transfiere el Señor ese poder para nosotros hacer lo que viene. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El poder del Señor, delegado a sus discípulos en este tiempo, nos los está delegando a nosotros también en este tiempo. Y si el Señor nos da esa autoridad y esa potestad, nosotros la podemos ejercer también. Porque la pregunta que uno se hace, ¿qué tan difícil es hacer un discípulo? ¿Qué tan difícil es bautizar? ¿Qué tan difícil es enseñar la palabra del Señor si ya usted la tiene en su corazón? Lo importante es transmitirla. Y cada vez que nosotros hablamos de discipulado, hablamos de transferencia de vida. No son lecciones de la Biblia solamente, hermanos, sino es transferencia de vida. Cuando nosotros compartimos la palabra, el Señor está dando vida al que la recibe. Así que estas tres cosas que nosotros podemos ver muy sencillas, nos van a permitir enfrentarnos al camino que viene. Y nosotros estamos viendo que en ese camino podemos tener ataques del enemigo. Cuando hemos mencionado en otras ocasiones algún evento, algún retiro, alguna actividad de jóvenes, matrimonio, etcétera, en forma muy jocosa se dice, el primero que se sube al autobús es el enemigo. Él siempre va a estar pendiente de las situaciones que puedan estorbar la obra. Y hemos aprendido con el tiempo, a través de muchas actividades, que hay que tener cuidado con las actividades también y ser prudente, porque la palabra del Señor dice que hay que ser prudente. Una de ellas es, y nos ha ocurrido en algunos de los campamentos de jóvenes, que había más enfermos que sanos. Dice, este ya venía enfermo de su casa. Vamos a hacer un diagnóstico antes que se suba al bus, porque fíjense que el enemigo utiliza la enfermedad para desviarnos del camino y del servicio. Y si ustedes quieren comprobar eso, ustedes pueden ver lo que pasó con la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma, ¿recuerdan? Tenía fiebre. Y con la fiebre, ¿qué hace uno? Uno no puede hacer nada. Uno queda bloqueado, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, se siente mal. Pero el Señor Jesucristo les reprende la enfermedad, reprende la fiebre, ella se sana. ¿Y qué pasó inmediatamente? Y ella les servía. Cuando hay una enfermedad y cuando hay una situación parecida a esta en nuestra vida, eso puede bloquear el servicio en el Señor. Pero empieza uno a pedirle siempre, como compartíamos el domingo pasado, la sabiduría del Señor. ¿Qué hago en una situación en la que tenemos que irnos? Bueno, aprendimos mucho en los campamentos de jóvenes, ¿no? Una de ellas es que si usted le ve la carita al joven un poco desencajada, llame a su papá, ese no va, ese está enfermo, nos va a poner problemas por ahí. Y ha pasado, ¿verdad, Pancho? Ha pasado. Nos convertimos en ambulancia entonces en el campamento, en vez de enseñar la palabra. Y en ese aspecto también, en algunos de los campamentos, ustedes saben, hubo una situación de un problema gastrointestinal que tuvieron nuestros jóvenes y aprendimos que cada uno tiene que llevar un pequeño botiquín personal, que no alcanzaba las medicinas para tanto joven. Fíjense las enseñanzas y lo que el enemigo puede hacer para bloquear la obra, pero el Señor está por arriba de ello. Y fíjense algo, una vez que vemos algunas de las cosas que el Señor nos capacita para la obra, es aquella misión que el Señor le da a los 70, que está en el libro de Lucas, en el capítulo 10. Vamos a buscar Lucas, capítulo 10, y veamos
la misión de los 70, y recuerden que podemos estar nosotros incluidos en esos 70. Después de estas cosas, dice Lucas 10:1, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía a los 70, como dice el Señor ahora, la mies a la verdad es mucha, mas solo obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Id, he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. El Señor siempre nos advierte y nos pone en preaviso antes de que empecemos la obra. Los envío como corderos en medio de lobos. Nosotros tenemos esa situación de ser muy inocentes en nuestra vida. Nosotros no pensamos en hacer maldad. Ese es el corazón de un hombre y una mujer de Dios. Pero hay personas que son lobos, que están alrededor, que no piensan igual que nosotros. Así que pedir sabiduría y prudencia es importante. Y las instrucciones dice aquí, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, se volverá a vosotros. El primer mensaje que lleva y que llevamos cualquiera de los que estamos aquí en el servicio del Señor es llevar la paz de Dios. La paz del Señor. Él es el dueño de la paz. Él tiene la potestad sobre la paz. Y no como el mundo la da, sino la paz verdadera que sobrepasa todo entendimiento. Y es la que quiere el Señor que nosotros llevemos. Pero es interesante ver que en la palabra el Señor dice, bueno, hay personas que no quieren recibir la paz. Y posiblemente ustedes se han encontrado con alguna persona así. Bueno, no, realmente no quiero el mensaje de hoy, no quiero que usted hable del Cristo de mi vida, así que yo seguiré con la paz que el mundo me da. Y la paz que el mundo da es muy transitoria. Y el otro problema que tiene la paz del mundo es que cuesta. Porque hay mecanismos en lo que el mundo y en la sabiduría del mundo tratan de reconfortar en nuestra vida. No tengo nada contra ello, pero hay terapias de aromas. No, son gratis. Hay terapias de música. A veces cuesta, a veces no. Pero la pregunta es, ¿cuánto dura eso? ¿1 hora? ¿Media hora? ¿Y cada cuánto hay que ir? ¿Cada día? Entonces el Señor nos está diciendo, nosotros podemos transmitir la paz del Señor sin ningún tipo de costos, fíjense, porque si recibimos de gracia hay que dar. Y el Señor nos lo está diciendo así siempre. Lo hagamos con amor y con gozo, transmitir la palabra es esto. Ese primer mensaje de paz es importante. Pero si seguimos viendo este proceso de la misión de los 70, veamos el resultado de la misión de los 70 que duró posiblemente un tiempo y cómo regresaron esos hombres para darle uniforme al Señor Jesucristo. Y nos vamos a la parte del versículo 17. Veamos qué ocurrió una vez que el Señor les delega a estos hombres la misión de llevar el Evangelio y la paz. El regreso de los 70 tiene importancia con relación a la parte medular de la reflexión de hoy, que es así. Versículo 17, Lucas 10. Volvieron los 70 con gozo, qué belleza, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Impresionante. Los espíritus inmundos, los espíritus malos, los espíritus malignos se sujetan en tu nombre, en tu nombre. Recuerden esto que es importante. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo. Ya sabíamos eso.
el Señor ya sabía que la maldad había caído en la tierra. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Eso tiene valor. Y desde el día que entregamos nuestro corazón al Señor, esos nombres están allá arriba. Y claro que a través de la lectura de la palabra y la meditación, las predicaciones, nosotros tenemos que perfeccionar nuestra vida porque somos imperfectos y cometemos errores todos los días, hermano. Y esto es importante porque hollar serpientes y escorpiones significa pisar la cabeza del enemigo. Estamos hablando de Satanás, del diablo, que es el principal opositor de la obra. Siempre será el principal opositor de la obra. Sin embargo, el Señor nos da poder para enfrentar al enemigo. Pero tenemos que estar preparados y vamos a ver algunos detalles y ejemplos de lo que el Señor permite que ocurra y que nosotros no necesitamos. ¿Y qué no necesitamos nosotros para creerle al Señor? No necesitamos señales. Porque ya todo está escrito aquí. Porque los judíos requieren y piden señales, ¿verdad? Los griegos sabiduría, pero nosotros ya creemos en el nombre del Señor y no necesitamos pensar cómo Jonás estuvo 3 días en el pez, que no sabemos qué pez es. No sabemos si era una ballena, o un pez raro, un tiburón, no sabemos, eso no importa, estuvo adentro, 3 días y 3 noches. Eso es suficiente para el creyente. Es más fácil creer eso que empezar a investigar el pez. Y un error, fíjense que escuché por ahí, que indica que estamos tentando al Señor en su palabra, es empezar a investigar qué pez es. ¿Cuál sería el pescado que se lo comió? Ya estamos empezando a fallar porque yo no tengo que buscar el pez. Y miren, son cosas tan sutiles que podemos caer en la tentación de pensar que eso no ocurrió. Es peligroso. Y en este aspecto, el Señor permitió en este tiempo que los discípulos, los apóstoles, los hombres enviados pudieran experimentar a través de su caminar señales para que los demás que estaban alrededor creyeran en el nombre de Cristo. Ese era en ese tiempo. Nosotros estamos en el tiempo en que ya vimos lo que pasó. Ellos estaban viviendo ese momento. Y claro, en ese tiempo no había Nuevo Testamento. Estos hombres y este ministerio de Cristo se estaba escribiendo la Biblia. Ahora nosotros la podemos ver. Qué bonito, qué fácil. Pero en ese tiempo ellos no tenían una referencia, solo el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense que hay que ubicarnos para poder saber qué estaba pasando con ellos. Uno lo ve sencillo, pero en el tiempo de ellos no era tan sencillo. Y en ese aspecto de lo que es las señales y los prodigios, uno puede ver algunos de los ejemplos que el Señor nos da en cuanto a lo que es liberar a una persona de un demonio, de un espíritu malo. Eso existe, ha existido y existirá. Pregunta que uno se tiene que hacer, querido hermano, ¿estamos preparados para enfrentar una situación así? Esa situación puede venir. Y usted tiene que decir, sí, estoy preparado en el nombre de Cristo. ¿Lo hemos vivido algunos? Sí. Aquí está mi hermano Yusef y su servidor. ¿Hemos vivido situaciones similares a lo que está aquí escrito? Sí. Las mismas cosas que están aquí las hemos vivido. En el nombre del Señor y con el poder del Espíritu Santo, nosotros vencemos al enemigo.
Eso es una realidad. Salgamos de aquí así, convencidos de que sí lo vamos a lograr. Amén. En cuanto a nuevas lenguas, nuevos idiomas, el libro de Hechos nos refiere mucho de estos eventos que ocurrieron con los discípulos y los apóstoles, y también es una realidad. Hay hermanos que en su preparación de ministerio y de misiones tienen que aprender 5 o 6 idiomas. Aquí en la iglesia hay hermanos así, preparados para estar en muchos países con muchos idiomas. ¿Eso el Señor lo da? Sí. Y en cuanto a las enfermedades, hay muchos ejemplos de sanidad en el Nuevo Testamento a través de la vida de Pedro, de Juan, de Pablo. Y uno de ellos que podríamos revisar está en Hechos 20, 9 al 12, y aquí aparece un personaje que se llama Eutico. Hechos, vamos a ver Eutico. Quiero destacar algunas cosas de Eutico rápidamente. Eutico significa feliz. Y este hombre estaba muy feliz. Hechos 20, 9 al 12. En el 7, vamos a empezar el 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente y alargó el discurso hasta la medianoche. Hoy en día los discursos, las predicaciones son cortas. Y ya hemos visto que muchos tenemos un tiempo determinado cronológicamente para el mensaje. Pero estos tiempos de Pablo eran mediodía, un día entero. Eutico no aguantó. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Moraleja, a veces entre nosotros hay algunos euticos. No se han caído del tercer piso porque estamos lejos de la ventana. Moraleja, no ponga ventana cerca ni se siente cerca si usted es un eutico. Y ocurre así, en algún momento en nuestra vida, también de repente llegaba usted al culto o a la denominación que usted tuviera y usted se despertaba cuando yo el pastor decía nos vemos el próximo domingo. Porque realmente lo que viene arrastrando uno en cuanto a su cansancio de la semana puede ser grande, ¿no? Uno tiene que poner atención a la palabra del Señor. Y este hombre cayó, este joven cayó y murió. Y no solamente, fíjense, enfermedades sencillas, sino enfermedades, inclusive una resurrección de este hombre. Este hombre fue resucitado por Pablo. Y dice aquí, y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él. Y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Un milagro que sigue ocurriendo hoy en día. El Señor utiliza otras herramientas que no son Pablo. Pueden ser otras cosas en las que el Señor se glorifica a través, y por eso nosotros tenemos que orar por nuestros médicos, por nuestros hospitales, por las enfermeras, por los medicamentos que el Señor ha permitido que tengamos a nuestra disposición. Todo eso es un Pablo, de otra manera. Pero realmente el Señor va a usar cualquier instrumento para su gloria y su honra. Nosotros tenemos que pedirle al Señor en oración por el problema que tenemos, ¿no? Este ejemplo es uno de los tantos. Pero llegando a la parte de la serpiente,
quisiera yo que buscáramos también en Marcos el capítulo 16, que amplía la potestad que Dios le da a los discípulos y la comisión que le da para cumplir la obra de entregar la palabra del Evangelio a los que no conocen a Cristo. Marcos, capítulo 16, versículos que tiene que ver con cuando Jesús comisiona a los apóstoles. Aquí se agregan otras cosas dentro de la autoridad que Dios da a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dice Marcos 16, 14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Impresionante. 3 años con el Señor Jesucristo, se le da toda la información de lo que va a pasar y todavía hay duda. Acuérdense que en la Gran Comisión algunos dudaban. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. En mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo, en mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todas estas poderes le da el Señor cuando comisiona a los apóstoles. ¿Para qué? Para que se conviertan a Él a través de las señales. Pero hay cosas en las que nosotros pudiéramos tentar el poder de Dios si interpretamos mal estos versículos. Y uno de ellos, el más sonado, el que más revuelo ha provocado en el mundo, ha sido el tomar serpientes en las manos. Y cuando uno ve la palabra, uno se da cuenta de que esa serpiente es el enemigo cuando lo quiere morder. Y la mordedura de serpiente es grave. ¿Alguien aquí ha visto a alguien mordido de serpiente? ¿Alguien ha visto esto? Dani, hermana, sí. Es algo impresionante. Algunos dicen picadura de serpiente. No, porque la serpiente tiene boca. Ella muerde. Y curiosamente en la palabra del Señor, el Señor no nos dice que tenemos que luchar contra la serpiente. El enemigo, hay que resistir los ataques del enemigo. Lo dice claramente el Efesios cuando nos habla de la armadura. Para resistir los dardos de fuego de él, no es luchar contra el enemigo, él solito lo va a buscar. Porque él anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quién devorar. Pero veamos el escenario que vivió el apóstol Pablo en la isla de Malta. Después que el hombre naufraga y que pasa una cantidad de problemas, termina mordido de una serpiente. Busquemos Hechos, el capítulo 28, versículos del 1 al 6. Hechos, capítulo 28, versículos 1 al 6. Lo que dice aquí la palabra del Señor es la evolución de una mordedura de serpiente. Estando yo a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano.
lo mordió. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar, la justicia no deja vivir. Una interpretación del mundo para cuando a uno le pasa algo malo, ¿verdad? Por algo lo mordió la serpiente, porque este debe estar pagando alguna situación que hizo mal. Siempre el mundo es así. El mundo no dice, no, es porque lo va a morder, se va a sanar para glorificar a... No, el mundo no. Nosotros sí sabemos que es así. El mundo no lo va a considerar igual. Y miren esto, ciertamente es homicida, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. La oportunidad de decirle, gracias a Dios, estoy vivo. Testificar en el nombre del Señor de que Él es poderoso porque tiene un propósito para que yo no muera hoy. Y la mordedura de serpiente es muy dolorosa. Hincha, sí, produce mucha hinchazón en el miembro que se ha afectado, produce problemas de coagulación, puede perder la extremidad, si es la extremidad, la cara ni se diga. Hay muchos casos de mordedura de serpiente en el mundo. Sin embargo, al final, ¿qué es lo que la serpiente quiere? Matar, destruir. ¿Y a quién se recuerda a uno? A Satanás. Porque él viene a eso, ¿verdad? A matar y a destruir. Así que nosotros ya sabemos que el Señor nos está equipando para el caminar en su palabra a través de todas estas herramientas que nosotros podemos usar. Pero si usted juega con serpiente, lo va a morder. El dicho común, si juega con fuego se va a quemar. Y esto es tentar a Dios. Voy a tomar la serpiente y no me va a morder, estoy tentando a Dios. Yo sé que el Señor me va a proteger. Yo no necesito tomar la serpiente. Y aquí nada más quiero llevarlos un segundo a Mateo 4, 1 al 10, que tiene que ver con las tentaciones de Jesús por una razón que el Señor nos equipara también con una palabra, dos palabras para hacerle frente a la tentación, dos palabras. Mateo 4, versículo 1 al 10. Inicia el Señor Jesucristo su ministerio terrenal y empiezan los problemas. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cuando más problemas tenemos, el tentador está ahí. Es cuando Él va a llegar. Él sabe que estamos pasando trabajo, una dificultad o un problema. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 3 veces ocurrieron estas cosas, 3 escenarios de tentación para el Señor Jesucristo y 3 escenarios que abarcan todas las tentaciones que el hombre puede tener. Nuestro maestro lo vivió y nos enseñó a decir así, escrito está. No puedes tentar a Dios. Y nosotros debemos tener cuidado en que en nuestra vida no ocurra esto. Porque la parte, el antídoto de la tentación en nuestra vida es la prudencia. Yo no voy a dejar el carro prendido con la llave puesta en un mall y orar para que el Señor lo cuide las 3 horas que en la que voy a regresar, porque no va usted a encontrar su auto.
¿Y saben por qué? Pregunta, ¿Señor puede cuidar ese auto? Sí, yo no tengo que probar eso, porque lo estoy tentando el poder de Dios. Miren lo peligroso que es esto. La prudencia me dice, y la palabra me dice, que hay ladrones que minan y hurtan. Entonces, el Señor me está diciendo, sí, yo lo cuido, pero hay ladrones que minan y hurtan, así que evitemos un problema grave. Cierre el carro, saque su llave y váyase a comer si usted quiere sus 3 horas. Y aún así, pasan cosas. Aún así, pasan cosas. Sin embargo, escrito está, es una respuesta bíblica del poder de Dios para atacar las tentaciones del enemigo. Y son muy sencillas esas palabras. Escrito está. El Señor es poderoso en todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente, hay algo que es importante que nosotros tengamos muy presentes. En el nombre del Señor Jesucristo debe ser una expresión de sinceridad en nuestro corazón para que tenga efecto. Porque hay simpatizantes que hablan en el nombre de Cristo y realmente las consecuencias de hacer eso son muy graves, muy peligrosas. Vamos a buscar en el libro de Hechos un buen intento de hablar en el nombre de Cristo. Hechos 19, versículos del 11 al 18. Aquí hay un escenario en el que hay que reconocer ciertas características de estos hombres que protagonizan este evento. Dice la palabra del Señor, Hechos 19:11, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Eso es notorio. Todo el mundo quisiera tener este poder, pero es un poder especial que Dios le da a hombres y mujeres especiales. Pero recuerdan a Simón. Simón quería comprar las características y el poder del Señor en cuanto a lo que los apóstoles hacían y los discípulos, por eso lo reprendieron fuertemente. No es así, en el Señor no es así, Él va a dar a cada uno un don especial. Y Pablo tiene todas estas características, el apóstol Pablo. Sanidad, liberar personas de los demonios y un montón de cosas. Y alguien que los estaba observando quiso hacer lo mismo que Pablo, con un pequeño detalle técnico, que es el siguiente. Pero algunos de los judíos, versículo 13, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Yo no, ¿tú lo conoces? No, pero lo predica Pablo. Lo predica Francisco, Oscar, Dani. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, cuando hablan en el nombre de él, pasan cosas extraordinarias. Bueno, vamos a aventarnos a esta situación. Y los 7 se lanzaron en un proyecto suicida. Los 7 quedaron en malas condiciones. Cuidado con esto. Miren lo que pasó después. Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Bueno, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿de dónde salieron? O en otra palabra, como dice, más bien la palabra dice: ¿quiénes sois? ¿Qué son ustedes? ¿De dónde salieron? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos
y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. En la obra del Señor y en el camino del Señor hay que estar seguro que usted conoce a Cristo, porque puede salir con las ropas rasgadas y una mordedura que va a provocar alrededor mucha burla. Pasa en la vida diaria, sí, pasa. Y este mismo escenario, así mismo como ustedes lo ven, lo vivimos ya. Aquí está mi hermano conmigo y él sabe que esto empezó y esto ocurrió cuando se hizo la obra y se empezó la obra de esta iglesia en San Gabriel, en Vista Alegre. Porque tiene que salir el enemigo siempre a estorbar la obra. Pero aún así, ahí está la obra. Ahí está nuestro hermano Roberto. Gracias al Señor, esa obra sigue, porque cuando la obra del Señor, nadie la va a detener. Y esto es promesa de Dios para nosotros. Y saber que nosotros tenemos que estar preparados y evitar que eso pase. Pero ocurrirán estas cosas cuando las personas no están realmente en su corazón entregados sinceramente al Señor. En el nombre del Señor Jesucristo es muy poderoso y es muy importante y muy respetuoso el hacerlo y declararlo con nuestra boca. En el nombre del Señor Jesucristo los demonios tiemblan y eso es la realidad. Y antes de terminar, esto de tomar cosas mortíferas en el Nuevo Testamento no aparece en ningún evento que hable que los apóstoles, discípulos tuvieron que pasar por esa situación, pero en el Antiguo Testamento sí, en Reyes, en el libro de Reyes aparece Eliseo. No sé si recuerdan que él mandó a preparar un potaje y alguien que fue a buscar el potaje y parece que buscó fue un poco de hierbas venenosas. Y entonces él se dieron cuenta y echaron harina y se acabó el problema. Y en ese aspecto, una de las anécdotas que también pude yo vivir fue en uno de los viajes que hicimos del servicio social en uno de los poblados de México cerca de Veracruz. La misión de nosotros en ese tiempo no era una misión evangelística, yo tenía que ir a cubrir 2 centros de salud y mis compañeros también. Y el enemigo siempre va a atacar todo lo que sea, lo que lo dañe y que lo estorbe. Diana de los Efesios, ¿se acuerdan los templecillos de Diana de los Efesios? Cualquier cosa que dañe el negocio del enemigo, él va a atacar. Y en cuanto a cosas mortíferas, posiblemente hoy en día estamos comiendo muchas cosas mortíferas. Y estamos aquí. Pero a lo que voy es que llegamos un equipo de médicos a ese lugar y la mitad de la población estaba apoyándose en la santería para vivir, pedir consejos y sanarse, porque los consultorios de aquellos estaba lleno, muy lleno, había mucho negocio. Y claro, van 5 médicos al centro de salud, ellos van a resolver el problema de salud científicamente. Y cuando estábamos ahí, empezamos a notar que el agua salía oscura, con un olor fétido y con grumos. Y un par se los tomó. No sé, son cosas mortíferas, cuidado. Y empezamos a investigar. Otro se bañó y salía con más mal olor que antes de bañarse. Y decíamos, esto está muy triste. Y subimos. Y arriba había unos animales muertos de varios días. La idea era que el enemigo quería alejar al grupo de médicos de allí para que no pudieran atender a los pacientes de esa zona, para que ellos siguieran con su negocio. El enemigo ataca de muchas formas, pero al final nosotros debemos de tener temor del enemigo.
en un momento, en alguno de los consultas que estuvimos allá, había algunos pacientes míos que practican, y uno sabe que practican cosas incorrectas por su forma de vestir. Y en ese día había un hermano mío en consulta también y me dijo, oye, ¿tú no le tienes miedo a este que viene vestido así? Ya yo le hablé de Cristo a él y yo le dije que eso estaba mal. Y él me dice a mí, bueno, la verdad es que el negocio está bueno. Yo prefiero seguir así. Aunque yo sé que en la palabra de Dios eso está censurado, pero yo gano mucho dinero de esa manera. Fíjense que el diálogo tan extraño, pero es un diálogo sincero entre el mal y el bien. Dice, ¿en serio? Pero acuérdate, arrepiéntete, porque eso, la paga del pecado es muerte. Sí, sí, correcto, pero usted quíteme la hipertensión y usted no se la puede quitar solo. Si usted atiende enfermo, ahí no puedo. Y resulta que así es el enemigo, es mentiroso, engaña. Él no se puede resolver su problema solo. Y yo le digo, hermano, no tenga temor. El que se le presente al lado, usted reprenda el nombre de Cristo y se acabó el problema. Usted no tenga temor. Usted sabe que usted está con el vencedor. Usted sabe que está con el poderoso de Israel. Amén. Y usted sabe, amén. Usted sabe que el Señor nos ha preparado para caminar en su verdad, siempre y cuando cada día nosotros reconozcamos en el corazón, Señor, te amo. Señor, sinceramente yo hablaré en tu nombre, porque en ese nombre, que es sobre todo nombre, el poder se va a manifestar. Así que termino diciéndoles lo que nos dice Timoteo, segunda de Timoteo, el apóstol a Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Fíjense qué hermoso final. Porque si no es espíritu de cobardía, entonces ¿qué es espíritu de qué? De valentía. Es impresionante, porque tenemos que ser valientes para hablar en el nombre de Cristo. Y el espíritu de poder se manifiesta una vez que nosotros entregamos nuestro corazón. Ahí empieza el Señor a trabajar. Amor y dominio propio. Y por amor, nosotros seguiremos compartiendo la palabra del Señor al que nos rodea. Así que, hermanos, el Señor nos capacita, el Señor nos da el poder desde el principio de que somos sus hijos, la potestad de ser sus hijos por Él. Él nos va a permitir a algunos de los que estamos aquí experimentar la vida de los apóstoles y los discípulos en cuanto a lo que ellos lograron en ese tiempo y saber que nosotros tenemos que caminar en el espíritu de poder que el Señor nos da cada día para que haya resultados alrededor. Vamos a orar y le damos gracias al Señor por este tiempo. Padre, le agradecemos, Señor, por su amor, porque a través de haberle recibido en nuestro corazón, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Le pedimos sabiduría. Le pedimos, Señor, que usted nos siga capacitando en el caminar espiritual y en el caminar en nuestra vida diaria. Que nos permita ser testigos de todo lo que usted ha hecho en nuestra vida a los que nos rodean, Señor, para que ellos también puedan ser bendecidos en su vida cada uno. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por su amor y lo pedimos todo en el precioso nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis queridos hermanos, bendiciones.